Bueno, vamos a hacer un ejercicio de ondas y dice, una placa vibrante de un timbre eléctrico está unida a una cuerda por su extremo libre. Al sonar la campanilla, la cual vemos acá en esta figura, la placa empieza a vibrar con una frecuencia de 40 Hz, dando origen a una amplitud de 1 centímetro. Dice, si la onda se propaga en la cuerda con una longitud de onda de 30 centímetros, esta es la longitud de onda. Aquí podemos ver, la voy a resaltar en rojo, la longitud de onda, determinar lo siguiente. Entonces dice la velocidad de propagación de la onda. Entonces vamos a iniciar para hallar la velocidad de propagación de la onda. Recordemos la fórmula de la velocidad para hallar la velocidad de propagación de una onda, que es velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Es muy importante tener presente esta fórmula para poder hallar obviamente la velocidad de la propagación de la onda. Entonces, ahora sí, releamos el problema y saquemos los datos. Solamente necesitamos longitud de onda y frecuencia. Entonces vemos que la longitud de onda, aquí está el dato, longitud de onda es de 30 centímetros. Y además de eso tenemos que la frecuencia está acá, la frecuencia nos la dan, que es 40 Hz. Por lo tanto, tenemos aquí ya básicamente los datos, que es longitud de onda. Generalmente se acostumbra a sacar los datos para tener todo bien explicado. Longitud de onda es igual a 30 centímetros. Ahí está, los 30 centímetros. Y la frecuencia es igual a, entonces la frecuencia la tenemos que es de 40 Hz. 40 Hz. Listo. Ahora, solamente aquí hay que mirar algo, que es que la longitud de onda debe estar en metros, porque se trabajan unidades de metros sobre segundos. Hertz es segundo a la -1, está bien, o sea, y esto es lo mismo que 0,3 metros. ¿Sí? Es importante pasar las unidades a metros y el tiempo se está dando hora en segundos. ¿Sí? Pasar las unidades a sus correspondientes. Ahora sí, la longitud de onda tenemos aquí, reemplazando, tenemos que es igual a 0,3 por 0,3 metros por 40, y esto da, ¿sí? Multiplicamos 3 por 4, 12, básicamente queda 12 metros por segundo. Y esto es ya lo que nosotros nos piden, que es la velocidad de propagación de la onda, que es 12 metros por segundo. Bueno, ¿qué pasa ahora? Nos dicen, ¿cuál es la velocidad si la amplitud se disminuye a la mitad? Como podemos observar aquí, la amplitud no está involucrada en la velocidad. Es decir, que ese timbre puede, digamos, ser más fuerte, su intensidad, tener una mayor amplitud, aquí esta onda, pero la velocidad no cambia. Recordemos que la velocidad en una onda cambia es cuando cambia el medio. Entonces, cuando sea una cuerda más gruesa, una cuerda más delgada. Pero si no cambia el medio, no cambia la velocidad. La velocidad depende de las características del medio. Entonces la velocidad, si su amplitud se disminuye a la mitad, seguiría siendo 12 metros por segundo. Bueno, ahora vamos a realizar la última. Dice,
¿Qué condiciones se deben cambiar para que en la cuerda se produzca una longitud de onda de 20 centímetros? Entonces tenemos de esta fórmula, podemos despejar que la longitud de onda, sea de 20 centímetros. ¿Sí? Entonces, recordemos que la velocidad se mantiene. Como es la misma cuerda, la velocidad es la misma, que es, vamos entonces aquí a sacar los datos, básicamente quedaría lo siguiente. La velocidad seguiría siendo de 12 metros por segundo. Y tenemos que la longitud de onda, ¿qué se necesita para que la longitud de onda sea de 20 centímetros? Entonces, de una vez tomemos que la longitud de onda es de 20 centímetros. Quiere decir que esto es lo mismo que 0,2 metros. 0,2 metros. ¿Y qué me están preguntando? Básicamente, ¿qué pasaría? Entonces, si la velocidad no cambia, es la misma, la longitud, yo quiero una longitud de onda de 20 centímetros, entonces, ¿qué pasaría con la frecuencia? Entonces, vemos que si la frecuencia aumenta o disminuye, se compensa con el valor de longitud de onda. La idea es que siempre debe ir la velocidad igual, porque es el mismo medio, no se está cambiando el medio, es la misma cuerda. Entonces de acá ya tenemos que podemos despejar esta fórmula obteniendo que la frecuencia es igual, ¿sí?, a velocidad sobre la longitud de onda. De aquí tengo que la velocidad es igual a 12 sobre 0,2. Listo. Aquí, para poder dividir esto, podemos multiplicar ambos lados por 10, como para quitarle ese decimal, nos quede fácil dividir. Esto sería igual a 120, hacerlo manualmente, sobre 2. Quiere decir que aquí fácilmente vemos que 120 dividido en 2 es 60 Hz. Por lo tanto, la frecuencia, ¿qué condiciones se debe cambiar para que en la cuerda se produzca una longitud de onda de 20 centímetros? Entonces, que la frecuencia sea de, ya como lo hemos hallado, sea y ya tenemos ahí la respuesta. Eso es todo. Entonces, recordemos. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor frecuencia, la longitud de onda va a ser menor. Y por lo tanto, pues, se compensa. Al multiplicar 60 por 0,2 me da los mismos 12 metros por segundo. Si yo hallo otra vez la velocidad, esto es como a modo de darnos cuenta de algo. Si usted vuelve y multiplica, la longitud de onda en este caso es 0,2 y usted multiplica por 60, me daría los mismos 12 metros por segundo. ¿Listo? Entonces vemos que la velocidad se mantiene constante mientras
la longitud de onda disminuye, la frecuencia aumenta. ¿Sí? Se compensa una con otra y viceversa. Listo.